Ok, muy bien. Esta vez sí vamos a grabar la clase, felizmente. Y bueno, empezamos. La clase de hoy... Ah, tengo que compartir mi pantalla, ¿no? ¿Cómo estamos? Ok, estoy compartiendo toda mi pantalla, ¿sí? De modo que si van a levantar la mano no los voy a ver, así que tienen que intervenir oralmente, ¿sí? Doctor, buenas noches. Disculpe, soy de Liburca. Del, Mm, Deli. sí, disculpe la tardanza, Ok, sí, doctor. sí, tu compañera me justificó, no hay problema. No hay Ya, problema. gracias, doctor. Bien, la clase de hoy es de administración de medicamentos por vía endovenosa, o sea, venoclisis, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a su sílabus en la unidad 2, teníamos entre la segunda y la tercera semana de esa unidad, administración de medicamentos por vía parenteral, ¿correcto? ¿Qué era la vía parenteral, chicos? No Mm, comprometía el sistema no, digestivo. era una vía alternativa a la vía anterior. Correcto, muy bien. Así es. Entonces, el propósito de la clase, al igual que la clase anterior, que era también de vías parenterales, es que ustedes puedan ser capaces de utilizar técnicas de administración de medicamentos, o sea, que ustedes sepan cómo es la técnica para administrar medicamentos, en este caso por vía parenteral, ¿sí? Y en ese sentido, con respecto a la actividad, y el tema es administración de medicamentos endovenosos. Para todo profesional de la salud, sobre todo enfermera, que es la que normalmente es la que tiene que colocar las vías, sería pues muy práctico y fácil poder encontrar un paciente como el de la foto, ¿no? Donde no necesitas más que tener tu material listo para poder canalizar esa vena bien marcada, y que no necesitas pues estar recordando conocimientos de anatomía para poder eh, realizar la punción de una vena. Recuerden que dentro de la técnica endovenosa también es intraarterial, eh, como parte de lo que es las vías parenterales, ¿correcto? Bien, lógicamente la intraarterial puede ser pues para tomar una muestra y poder hacer exámenes de laboratorio. Um, Normalmente los procedimientos de punción arterial, no venosa, arterial, por ejemplo, la van a realizar ustedes, sea que estén rotando en medicina de adultos o sea que estén haciendo en pediatría. ¿Y en qué momento es que ustedes necesitan punzar arteria para poder obtener una muestra para análisis de gases arteriales, el famoso AGA, por ejemplo? Pero cuando se va a administrar medicamentos, normalmente tiene que ser por vía endovenosa. Entonces, la técnica endovenosa o de punción de la vena para administración de medicamentos es el tema que desde la semana pasada y para ahora es la que estamos desarrollando. Entonces, en ese sentido, tendríamos que considerar, si estudiamos anatomía en nuestro cadáver, en el anfiteatro, tenemos que recordar qué cosa, esta imagen. Y lógicamente, la fotografía nos da también la veracidad de la figura que tenemos en el lado izquierdo de la pantalla, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se llama esta vena de acá? Ustedes ya llevaron anatomía de miembro superior, ¿correcto? ¿Cómo se llama esta vena? ¿Quién sabe? La basílica. ¿Sí? ¿Esta es la basílica?
¿Cuál es ¿Ah? la Para que cepa? cefálica. Ahí donde está la flecha, en el cursor. ¿Ah? Cefálica. La cefálica. Ya, ¿cuáles son las referencias de la cefálica? Si no, voy a empezar a incluir anatomía en su consolidado final, ¿ah? Cefálica. Se supone que es prerequisito para esto. ¿Por dónde va la cefálica? ¿Entre qué músculos? Porque si no, o sea, no va a haber mayor diferencia entre ustedes y el resto de personal de salud. Recuerden que ustedes son médicos. Ustedes tienen que saber un poco más, porque tienen más años de estudio, llevan más horas creditaje de anatomía. Si ustedes no saben, ¿quién va a saber? No esperen que lo sepa el resto de personal de salud. Bien, bueno. La vía endovenosa es una técnica parenteral. ¿Para qué? Para administración de medicamentos vía sanguínea. ¿Correcto? Entonces, la ventaja de la técnica vía endovenosa es que al administrarse el medicamento directamente en torrente sanguíneo, no va a transcurrir el proceso de absorción el medicamento, ¿ya? Y lo otro es que al ser vena puede administrarse grandes volúmenes y de esa manera obtener resultados rápidos, efectivos, inmediatos del medicamento sobre el padecimiento del paciente. Recuerden que la administración de medicamentos por la técnica de vía endovenosa es pues dentro de vena, dentro de vena. ¿Cuál era el ángulo para la intravenosa? Algo que deben hacer es clase recibida, clase estudiada. 25 grados. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuáles son las técnicas para la técnica endovenosa? La administración de medicamentos por la vía endovenosa. Recuerden que si yo administro un medicamento intradérmico o intramuscular, ¿sí? Tiene que pasar por un proceso de absorción o subcutáneo también, ¿no? Tiene que pasar por un proceso de absorción. Si es el intramuscular, tiene que absorberse, llegar al torrente sanguíneo venoso, están siguiendo la flechita, para que pueda llegar finalmente al corazón. ¿A dónde? ¿A qué parte del corazón debe llegar? A la aurícula derecha. ¿No? Aurícula derecha. Porque de ahí ¿a dónde pasa? Ventrículo derecho. Ventrículo derecho. Ok, ¿y del ventrículo derecho a dónde pasa? Los A pulmones. los pulmones. Pulmones. Por la Así arteria es. pulmonar. Ya, ok. ¿Por qué? Porque es sangre venosa y necesita Oxigenada. oxigenar, correcto. Oxigenar. Entonces, tiene, sea subcutánea, intradérmica o intramuscular, tiene que producirse una etapa o un proceso de absorción, sea esta intramuscular o esta subcutánea o esta intradérmica. Pero la endovenosa, tú estás administrando el medicamento en la misma vena, o sea, va directo. ¿Bien? En ese sentido, la indicación para utilizar la vía endovenosa es porque será de gran utilidad en urgencias y emergencias. ¿Cuál era la diferencia entre urgencia y emergencia? El compromiso con los signos vitales. La emergencia metida la vida del individuo. A ver, repitan, ¿cuál? El riesgo de muerte del individuo. Ok, una emergencia es cuando la vida del paciente está en riesgo. O sea, si yo no doy la atención, muere, ¿no? La vida del paciente está en riesgo. Eso es una emergencia. Entonces, ¿por qué motivo es de utilidad en emergencia la vía endovenosa? Porque van ¿Es rápida? así es rápida, encuentran un efecto inmediato del medicamento que se busca. Lo otro es que pueden administrar grandes volúmenes, ¿correcto? Pueden pasar en determinado tiempo, 1, 2 litros
de suero, de dextrosa, de expansores sanguíneos, etc. ¿Ya? Además, asegura una concentración adecuada del fármaco. Chicos, recuerden que no puedo ver porque estoy compartiendo toda mi pantalla, ¿sí? Sí, disculpe, doctor, tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué se realiza en las venas y no en la arteria directamente? Ok. ¿O porque Porque necesita llegar al corazón para que de ahí pueda ser llevado a todo el sistema? así es. Recuerden que en la vía endovenosa ¿cuál es la dirección del sistema venoso? La dirección. De tejidos al corazón. La endovenosa, claro. Y la arterial es de pulmones, arteria y tubo digestivo al resto de tejidos. ¿Ok? Entonces, por ese motivo es que la administración del medicamento es a nivel de la vía endovenosa, es por el flujo. Además que recuerden que cuando tú vas a dar un tipo de administración de medicamentos tipo soluciones salinas o dextrosas, todas estas tienen que pasar sí o sí por el sistema digestivo también, aparte del corazón que lo va a bombear y del sistema hepático, que ustedes lo ven acá, ¿correcto? Todo lo que va a pasar a través, sea del tubo digestivo, donde está el cursor, o por el hígado. ¿Cuál es la función del hígado? Detoxificar. Así es, las sustancias para que puedan llegar luego a los órganos donde se van a realizar el efecto del mismo medicamento, ¿ya? Por ese motivo es que se coloca a nivel de vena, ¿bien? A ver, ¿qué otras indicaciones más? Permitir un control directo sobre el inicio del efecto, concentración sérica máxima del fármaco, producir un efecto biológico que no van a poder conseguir por la administración oral, permitir la administración de fármacos al paciente que no puede ingerir, sobre todo si está inconsciente, administración de fármacos que están inconsciente, paciente inconsciente, y facilitar una rápida corrección de desequilibrio de fluidos. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente, cuando se administra el medicamento o la sustancia, toda esa sustancia que yo estoy administrando en vena va a correr hacia el resto del organismo, mientras que todas las sustancias que están viniendo por arteria, están llegando a los músculos. O sea, no van a hacer todo el recorrido del sistema venoso. Recuerden, arteria ya está llevando al tejido, está trayendo. La vena está llevando todo al resto del organismo para que pueda terminar en el pulmón y de ahí pueda oxigenarse. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles van a ser mis zonas de punción? Las zonas de punción principalmente voy a considerar a nivel de brazo y de manos. Bien. Las venas del miembro inferior se usan con poca frecuencia por riesgo de trombosis. Por eso ustedes verán muchas veces que incluso cuando un paciente va a entrar a la sala de operaciones, se va a hacer un vendaje de miembros inferiores para evitar este problema de los trombos por éstasis. Entonces, si yo voy a considerar que voy a tener presente las venas del antebrazo o de mi mano para la administración de medicación y soluciones de grandes volúmenes, tengo que recordar por anatomía cuáles son mis venas, el nombre de mis venas, la relación anatómica de su trayecto y dónde yo puedo acceder a ellas, ya que algunas se harán profundas y otras más superficiales. En ese sentido, por ejemplo, tenemos, ¿qué posición es esta de antebrazo?
posición ventral o dorsal. Ventral o anterior. Ventral. Muy bien, ventral, ¿no? Ventral. Ok, muy bien. Si esta es una posición ventral, ¿es derecha o izquierda? Derecha. Derecho. Porque acá está su pulgar, ¿no? Hacia la parte externa, o sea, dentro de la posición ventral. Entonces, siguiendo en dirección del primer dedo o tu pulgar, la vena que es más externa, porque recuerden que en el brazo hay dos venas, que van, una es interior, esta, y la otra es exterior. Me refiero con respecto al eje de la figura humana, ¿ya? Entonces, la que es más externa es la vena cefálica, y la que es interna, a la línea media, del eje que pasaría en la columna vertebral de la figurita de nuestro hombre, es la vena basílica, ¿correcto? Y recuerden que al costado de la basílica pasa la braquial, la arteria braquial, ¿sí? Ahora, la vena cefálica va a dar una continuidad, que es esta de acá, que se va a unir a través de una rama mediana con la rama mediana de la basílica. Entonces, la cefálica va a dar una rama mediana y la basílica va a dar una rama mediana. ¿Y cómo se van a llamar esas ramas? Pues, ¿de dónde provienen? La rama de la cefálica dará la mediana cefálica y la rama de la basílica dará la mediana basílica. Bien, y esas y van a formar rama de la mediana del antebrazo. Bueno, esto es solamente para recordarles, ¿ya? Pero estos deben haberlo visto en anatomía de miembro superior, ¿bien? Asimismo, ustedes tienen que recordar que la vena cubital o la vena ulnar es la que pasa a la altura del meñique o del quinto dedo, que también son otra de las venas que pueden ser accesibles, ¿no? Y la otra es la que está por el lado de la arteria radial. Cuando ustedes lleven o llevaron anatomía de miembro superior con respecto a sistema vascular, recuerden que por encima de la clavícula está la arteria subclavia, y una vez que pasa la clavícula y se va hacia la axila, es la axilar, la arteria axilar, que da sus ramas para cada costillita. Y una vez que llega más o menos a la axila, esta rama axilar va a dar dos ramas, una posterior, una rama posterior y una rama anterior, que van a hacerle un círculo al cuello del húmero. Por eso se llama circunflexa. Una circunflexa posterior y una anterior, ramas de la humeral, ¿ya? Y bueno, y luego viene todo el resto de ramas de la arterial, la radial, la ulnar o cubital, dependiendo de la escuela de anatomía, sea francesa, anglosajón, etcétera. Bien, y luego está todo su plexo o arco, sea arterial o venoso. En el caso de la mano, vamos a tener un arco superficial y un arco profundo similar al de las arterias. Bien, entonces recuerden que a nivel de cada dedo hay una vena lateral que se une a este nivel, y entre una y otra digital van a dar ¿qué está apuntando acá? El cursor. Chicos. Venas metacarpianas. Dorsales. Dorsal. ¿Esta qué postura es? ¿De la mano ventral o dorsal? Dorsal. Dorsal. Dorsal, correcto. Dorsal.
Entonces, yo necesito mi antebrazo en posición ventral para poder acceder a las venas. Dorsal. Yo necesito ventral, antebrazo en posición ventral para acceder a mis venas del antebrazo y brazo. Yo necesito mi mano en posición dorsal para poder acceder a mis venas de esa zona. ¿Correcto? Entonces, vena cefálica, da sus ramas, se une con la basílica y forma el arco venoso. Ese arco venoso da ramas metacarpianas, ¿no? Estas ramas a nivel del pie, ¿cómo se llaman? Son también venas del metatarso. Recuerden, carpio, mano, tarso, pie. Bien. Entonces, ¿por qué les muestro? Porque estas venas van a ser las que ustedes pueden acceder a través de la técnica de punción endovenosa. Pueden ser en las metacarpianas del dorso de la mano, o puede ser a nivel de la cefálica, puede ser a nivel del ramo dorsal de la cubital, o sea, de la basílica que viene por acá, evitando no lesionar el nervio, que muchas veces está al costado, sea radial o cubital, en el lado dorsal o a nivel del ventral, ¿correcto? Eso lo vamos a ver y practicar ahora un poquito más adelante, hay otras fotos. Entonces, ¿cuál de todas las venas voy a realizar la punción para continuar con mi procedimiento de venoclisis? O sea, de administración de medicación por vía endovenosa. Entonces, tengo que cumplir con algunos criterios. Si fuera mi mano de esta manera, sería fácil, ¿no? ¿Qué cosa estoy viendo acá? Este viene a ser su arco superficial del señor, ¿no? ¿Esta qué vena será? Chicos. Metacarpianas. Claro, pero Dorsales. este es su arco, ¿ya? Entonces, es diferente las venas que yo puedo encontrar en el dorso de la mano de un adulto a la manito de un recién nacido o de un lactante. Si ustedes pueden ver acá, la forma en que yo tomo muestra o coloco una vía en dorso de mano de recién nacido lactante es diferente. Tengo que poner la mano. Primero cojo una torunda de algodón, pongo en la palma de la mano de mi bebé, hago que cierre a manera de puñito y con todo mi mano hago una especie de de fijación, de modo que cierro a manera de puño la mano del bebé y de esa manera voy a poder yo observar la vena que ustedes pueden ver acá, algo de color azul, para poder con una alita mariposa puncionar y colocar una vía o obtener una muestra también, ¿correcto? Se llama ordeñamiento cuando yo abro y cierro mi mano ajustando y soltando todo este puñito del bebé. Entonces, entre mi pulgar y mi índice, yo voy a ajustar y soltar para poder bombear un poco de sangre y poder observar la vena que tenuemente se va a observar de color, diferente al hecho de que yo le diga al adulto que tiene que ser puño para que las venas puedan ingurgitarse, ¿no? Bien, entonces, ¿qué criterio debo tomar yo para elegir una vena, sea basílica, cefálica, sea una mediana, etcétera? Va a depender de la duración del tratamiento. Los tratamientos cortos, usaré venas de miembro superior izquierdo, si es que el paciente es diestro, y viceversa, si es que es zurdo, ¿no? Si son tratamientos largos, debo alternar
la colocación de la vía endovenosa en ambos miembros superiores, ¿correcto? Y normalmente debo empezar por la vena más distal, o sea, de las manos. Entonces, si yo tengo un paciente hospitalizado y que voy a pasarle medicamento por largos días, empezaré colocando una vía a nivel de mano. Si es diestro, utilizaré la mano zurda para la vía. Si es zurdo, utilizaré la mano derecha para colocarle la vía. Y luego de que pueda tener yo alguna complicación o tenga que cambiar la vía, tengo que recanalizar la vía, utilizaré pues las venas ya del miembro superior, o sea, la parte más alta. Será de antebrazo, etcétera, ¿ya? ¿De qué depende también que yo elija una u otra zona de administración? Del tipo de solución intravenosa. Entonces, venas de mayor calibre utilizaré para soluciones ácidas, alcalinas o hipertónicas, o cuando necesito perfusiones rápidas, o sea, grandes volúmenes a rápida velocidad. Ejemplo, un paciente politraumatizado con heridas múltiples por PAF, por proyectil de arma de fuego. Me va a sangrar por todos lados. Si es así, yo necesito canalizar una vena de gran calibre para poder infundir expansores sanguíneos en grandes cantidades y de manera rápida, y así evitar el shock hipovolémico por hemorragia. ¿Correcto? Tamaño de la aguja o catéter que vamos a utilizar. Si yo tengo una aguja chiquita o delgadita, dependiendo del número que hemos visto en la clase anterior, pues tendré que ver cuál de las venas voy a utilizar y a qué nivel. Las agujas o catéteres de mayor calibre se utilizan en la administración de soluciones muy viscosas. Entonces, si yo sé que voy a utilizar un catéter de buen calibre porque mi medicamento es oleoso, es viscoso, entonces quiere decir que para evitar que esa sustancia se obstruya o sea de difícil pasaje o el flujo sea muy lento a través del calibre de mi aguja o catéter, utilizaré un catéter más grueso. Y si voy a utilizar un catéter más grueso, yo voy a necesitar una vena más grande, más gruesa. No haré pues a nivel de mano, dorso, sino tal vez a nivel de antebrazo o flexura de brazo con antebrazo, ¿ya? La permeabilidad y flexibilidad de la vía. Entonces, debo ver de que la vía que voy a utilizar pueda palparse, o sea, será más difícil que yo canalice una vena a ciegas. A ciegas es cuando yo sé por anatomía y por relación anatómica dónde queda la vena profunda, pero tratar de captarla a ese nivel va a ser más difícil y o pueda que me demore más en canalizarlo, ¿no? Lo otro es que debo considerar el tipo de vena que voy a canalizar. No debe ser una tortuosa, no debe ser una zona donde la piel esté inflamada, no debe ser una zona donde haya un hematoma, porque eso implica que la vena reventó y extravasó sangre y no es una buena vena o una vena adecuada para poder canalizar nuevamente. La edad del paciente, si es adolescentes y adultos, idealmente es en mano o antebrazo. Cuando son recién nacidos y lactantes, la perfusión es generalmente también en extremidades, pueden ser de brazos, antebrazos, y generalmente si es en neonatología a nivel de cabecita, cuero cabelludo. Y como dato especial, pues deben recordar que las venas que estén irritadas, lesionadas o infectadas no deben ser colocadas o usadas. Ahora, ya que este dato es importante porque la zona de elección de administración, considerando todos estos criterios, hará que yo pueda tener un acceso rápido y fácil a una vena, ya que yo necesito administrar de manera inmediata medicamentos o fluidos o soluciones. Cuando yo hablo de lactantes y niños pequeños, entonces yo puedo colocar la vía o acceder a la vía o puncionar una vena a nivel de las cefálicas, que están a nivel de la cabecita del bebé.
Puedo colocar a nivel de la yugular, puedo colocar a nivel de subclavia, cubital, dorsales de la mano, a nivel de la vena safena mayor y a nivel de piecitos en los dorsales, ¿correcto? ¿Por qué? Porque las zonas accesibles son cabecita y cuello en lactante y niño pequeño, a nivel de pie, antebrazo y manito. Entonces, hay dos tipos de accesos. Pueden ser acceso central o puede ser acceso periférico. Periférico es cuando yo utilizo las venas a nivel de antebrazo, dorso de mano, piecito. Acceso central es cuando cojo ya venas de mayor calibre. Ejemplo, la yugular, pues de la subclavia, etcétera, ¿ya? Entonces, en esta lámina, el punto es cuando yo tengo acceso a vía central. Y en crucecita, cuando yo considero acceso vía periférico, ¿ya? Ahora, esta tabla es una tabla común donde más o menos les refiere los métodos de administración por vía intravenoso, ya que puede ser directa la administración del medicamento o de la solución, o puede ser también por infusión. Infusión quiere decir que va a pasar una determinada cantidad en un determinado tiempo. ¿Bien? Bien, entonces, ¿sí? Una consulta, ¿cuánto tiempo puede estar colocada una vía? Va a depender de la zona, también tiene sus criterios. Va a depender de la zona, de la característica del medicamento y del material que uso. Puedo haber permealizado una vía periférica solo con alita mariposa o puedo estar usando un catéter. Ahora, si estoy usando un catéter, debo considerar si ese catéter es de uso o de duración de 3 días o hay otros de duración de 7 días, de 5 a 7 días, que es una semana. Pero también va a depender del tipo de sustancia o medicamento que voy a administrar a través de ese catéter y a través de esa vía o de esa vena, ¿ya? Si son sustancias o soluciones algo irritantes o pueden ser hipertónicas, es probable que necesite cambiar yo de vía periférica porque va a producir flebitis por el tiempo prolongado de administración de medicamento irritante por esa vía. Por eso muchas veces se puede irritar, producir inflamación de la vena, podría infiltrarse por el movimiento si no está bien fijado la vía y voy a tener que cambiar de vía, ¿ya? Entonces también hay criterios para considerar cuánto tiempo va a estar con un catéter, mi vía periférica, ¿ya? Si es infusión intravenosa intermitente, por ejemplo, y debo considerar cómo voy a diluir el medicamento, en qué volumen, con qué sustancia, si es que es continua la infusión intravenosa, debo considerar cuánto, nuevamente, va a ser la dilución y con qué sustancias, ¿ya? Y no solamente saber cuánto es lo que voy a diluir, sino también cuánto es el tiempo que voy a pasar. En pediatría es muy importante saber la característica del medicamento, ¿ya? Porque cada medicamento de administración por vía parenteral, endovenosa, tiene no solamente un tiempo de vida media, sino tiene, según la concentración y la sustancia farmacológica, su volumen de dilución y tiene un tiempo de infusión, ¿correcto? Por ejemplo, en intravenosa directa, el tiempo de administración será de 1 mililitro por minuto, ¿ya?
Y si es que la administración es muy lenta, puede ser en 10 minutos. Si es que es una infusión intravenosa intermitente, la administración debe ser al menos en 30 minutos y va hasta 60 minutos. Y si es continua, lógicamente continua quiere decir que es de manera constante, esa administración va pues entre 12 y 24 horas, ¿no? Generalmente 24 horas. Va a depender la sustancia, porque recuerden que no solamente es administración o infusión de soluciones, también están la nutrición parenteral, o sea, la administración de nutrientes, de alimentos, ¿no? A través de la vía generalmente central. Esto es como dato adicional. Cuando uno va a punzar una arteria a nivel de muñeca, para que pueda realizar, por ejemplo, su análisis de gases arteriales, ustedes lo van a tener que hacer cuando hagan prácticas en hospitales. Existe un test de Allen, que como dice acá la figura, sirve para valorar la permeabilidad arterial. Recuerden que todo el miembro y la mano hacen una conexión entre una rama y otra para que puedan dar ramas accesorias nutricias del tejido muscular y las zonas digitales, etcétera, y al estar conectadas unas con otras, pues van a formar arcos, pero al momento de realizar la toma de muestra, por ejemplo, para gases arteriales, uno previamente debe evaluar si es que hay una buena permeabilidad arterial, y de esa manera saber que hay una buena circulación colateral a través de la presión y liberación del flujo de sangre a través de estas arterias. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver un pequeño video. Primero que nada, debemos de ver este completo. En este caso ya tenemos nuestra jeringa para la gasometría, que es especialmente diseñada para este fin. Ya cayó en desuso la antigua de normal. Bueno, eso es porque aquí va a depender en qué institución estén. Si ustedes están en MINSA, van a continuar heparinizando la jeringa. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes van a tomar una muestra de sangre arterial para análisis de gases, el recipiente o la jeringa debe tener una sustancia como la heparina, o sea, tiene que estar embebido todo el interior de la jeringa para que no haya problemas de coagulación, etcétera, y pueda hacerse una buena lectura. Bien, entonces hay jeringas que ya vienen preparadas para toma de muestra de gases arteriales, ¿correcto? Si están en salud, probablemente tengan a la mano de manera disponible estas jeringas ya cargadas previamente y que lo único que tienen que hacer, como van a ver en la práctica de acá, es punzar la arteria y tomar la muestra, ¿correcto? Nada más. Pero también está el hecho de que si están en MINSA, no van a tener ese tipo de jeringas, van a tener su jeringa de 1 mililitro o de 1 centímetro cúbico, que van a tener sí o sí que heparinizar, y poder hacer la toma de muestra de sangre, ¿ya? Porque variaban mucho los resultados, inducían a mucho error por ser una técnica anual, por así decirlo. Sin embargo, en esta ocasión, con estas jeringas ya vienen de fábrica, heparinizadas en sus paredes. Además, cuenta con un tapón hermético y un cubo de drenaje, de burbuja.
Para esta función no utilizamos torniquete. ¿Por qué no se utiliza torniquete? ¿Cuál es el principio físico, anatómicamente hablando? Chicos. ¿Quién me dice? Puede A ver, impedir el flujo sanguíneo al hacer mucha presión con el torniquete. claro, ¿qué busco yo? Es justamente casi el mismo principio, pero el cual yo pongo el medicamento en vena y no en arteria. ¿Qué cosa es lo que yo produzco cuando pongo una ligadura en brazo con respecto a mis venas? Obstruye el flujo. Así es, y eso va a producir ¿qué cosa? Una Dilatación. ingurgitación o dilatación de la vena, ¿cierto? Y de esa manera yo puedo acceder a la vena a través de mi técnica endovenosa, de venopunción. Pero con la arteria no, pues, porque ¿cuál es el flujo en arteria? Es contrario a la vena. Entonces, si yo coloco mi ligadura, lo que voy a obtener es que no voy a tener ninguna arteria o acceso a una arteria para tomar una muestra, ¿correcto? Bien. Por una seca y por una con alcohol. Y pues vamos a abrir nuestra jeringa. Pues, observar, en este caso es una jeringa de 3 mililitros, hay de 1 mililitro también. Generalmente con al menos 1 mililitro es suficiente para quitar la gasometría. El punto del paciente, generalmente pues, los pacientes están postrados en la cama y podemos funcionar ya sea la arteria radial o cubital. ¿Ves? La muñeca. Vamos a localizar el pulso con los dos dedos de la mano izquierda. Y una vez localizado, vamos a realizar el test de Allen. El test de Allen, aunque ya muchos dicen que está en desuso, pues aquí vamos a ver cómo se realiza. Le pedimos al paciente que apriete el puño fuertemente y nosotros con los pulgares vamos a... Este test es básicamente entonces para poder ver la perfusión y la circulación colateral a nivel de mano, ¿correcto? Entonces, de esa manera, yo con esta prueba adecuada, que me va a indicar que hay una buena perfusión colateral, voy a poder tranquilamente acceder a mi punción arterial para toma de muestra para análisis de gases arteriales. Funcionar las dos arterias. El paciente va a abrir su puño, en una tonalidad blanca, y desaflojamos un lado y contamos los segundos en que la palma de la mano vuelve a tornarse un color rojo. También recupera su color. En este caso no pasaron ni más de 5 milisegundos en los que recuperó su tonalidad. Realizamos lo mismo con la otra arteria. El paciente cierra el puño y aprieta. Obstruimos las dos arterias, pero ahora voy a soltar la de este lado. El paciente abre el puño, suelto de este lado. Y como podemos observar, pero el color original tardó un poco más, pero no tardó más de 10 segundos. Que incluso algunas bibliografías manejan como el punto de corte hasta de 15, pero con 10 segundos todavía es aceptable. Y esto va a servir tanto para verificar que en la anatomía de este paciente la irrigación es normal y podemos funcionar, y también para elegir el sitio de función. Bueno.
Una vez localizado el punto, procedemos con la asepsia normal. Tomamos la jeringa, y como es de 3 milímetros, ponemos el símbolo litro y medio. Fuera de 1 mililitro, pues lo alargamos hasta la marca de 3 mililitros. Ahora aquí, la condición para la zona de función es que con los 2 dedos debemos de estar tocando el pulso, porque si nada más lo tocamos con uno, quiere decir que no encontramos exactamente la dirección de la arteria. Es como si esta fuera la arteria, nada más la toco de un lado, del otro no, y voy a funcionar en medio y no voy a encontrar nada. Sin embargo, si en los dos lo siento y funciono en medio, ya voy a dar con la luz de la arteria. Mi jeringa, con el bisel hacia adelante y en un ángulo casi de 90 grados, voy a meter. Como pueden ver, ya se pintó que localicé una arteria, entonces me salgo un poquito. Hasta localizar la luz de la arteria y solito se va llenando la jeringa. Y una vez que estoy adentro. Es común que pase lo que sucedió en ese momento, que le tengo que estar viendo un poquito y con la misma presión se llena. Una vez que obtengamos el volumen deseado, nos salimos, apretamos aquí, el paciente debe de apretar fuertemente. Bien, entonces, eso era básicamente para poder entender que se puede tomar una muestra de sangre arterial, en este caso para gases arteriales, pero se tiene que evaluar que la circulación colateral y la perfusión es adecuada en mano para no producir problemas colaterales o secundarios a este procedimiento, que es toma de muestra de gases arteriales. Lógicamente hay algunos medicamentos que se pueden colocar directamente en arteria, pero generalmente puedes obtener muestras de sangre también a través de las arterias. Entonces el test de Allen es justamente para poder evaluar este aspecto. Entonces, cuando hablamos de venoclisis, no es otra cosa que el procedimiento por el cual vamos nosotros a administrar una gran cantidad de líquidos, puede ser. También puedo yo administrar nutrientes, nutrición parenteral, o medicamentos directo, ¿en dónde? En nuestra vía intra o endovenosa. ¿Bien? Entonces, para poder realizar esto, yo necesito poder colocar una aguja o un catéter en la vena y a través de esta poder pasarle estas soluciones, medicamentos o nutrientes. ¿Bien? Entonces, siendo así, podré yo realizar venoclisis para hidratar a un paciente, puedo colocar venoclisis para nutrir vía parenteral a un paciente, o puedo colocar una venoclisis para administrar medicamentos, medicamentos que pueden ser por infusión, sobre todo si, por ejemplo, están en una UCI, unidad de cuidados intensivos. Según el tipo de acceso venoso, ya lo habíamos comentado, puede ser de acceso central o puede ser periférico. Y
Las sustancias, como ustedes ya habrán visto y conocido, pueden ser pues las más usadas. Acá hay algunas fotos: dextrosal 5, dextrosal 10, cloruro de sodio al 9 por mil, lactato de Ringer, etcétera, ¿no? ¿Qué cosa es la dextrosa al 5%? ¿Quién me dice? Chicas, ¿quién sabe? Una solución isotónica. No necesariamente. ¿Qué diferencia hay entre una dextrosa al 5 y una dextrosa al 10? ¿Qué cosa es una La solución concentración. isotónica? Ok, la concentración. ¿Ya? ¿Qué es una solución isotónica y qué cosa es una solución hipertónica? Ya que lo han comentado. ¿Quién puede con...? Isotónica sería cuando la concentración de los solutos es igual tanto a nivel intracelular y a nivel extracelular. Claro, cuando la concentración de la solución es igual a la de tu medio interno, ¿no? A la de tu organismo. Y una hipertónica, Cuando la concentración de la solución es mayor a la de nuestro medio interno. claro, así es. Bien, entonces, ¿qué significa dextrosa al 5%? ¿Quién me dice? Porque en algún momento ustedes van a decirle a su personal de enfermería: señorita, le vamos a pasar 1 litro y medio, 2 litros de solución de dextrosa al 5%. O pueden decirle: no, necesitamos pasarle una dextrosa al 10%. O necesito pasarle a este niño o a este lactante una dextrosa al 8%. Cosa que no existe, pero que va a tener que hacerlo la enfermera. Ahí va a tener que combinar sus fórmulas entre solución salina, agua destilada, con dextrosa al 5, al 10 o al 33% para obtener la concentración que ustedes indican que tiene que pasar en ese paciente. Entonces, ¿qué cosa es una dextrosa al 5%? Cinco gramos, me parece, por cada 100 mililitros de solución. Correcto. Una dextrosa al 5% quiere decir que trae dextrosa 5 gramos por cada 100 mililitros, por eso es 100%, ¿ya? O que diga por ciento, 5%. Entonces, 5 gramos en 100 mililitros, ¿no? Y entonces, ¿cuánto de dextrosa traerá ese frasco de 1 litro? 50. Correcto. ¿Y qué cosa es una dextrosa? Glucosa. Así es, la dextrosa no es otra cosa que la glucosa, pero la glucosa en su forma de isómero activo, ¿ya? Y la dextrosa al 10% será pues 10 gramos en 100, ¿no? En 100 mililitros. El cloruro de sodio o la solución salina es al 9 por mil o al 0.9%, ¿no? Y de igual manera también es la concentración, o sea, es 0.9 en 100 mililitros. Son algunas soluciones que se pueden administrar en los pacientes. ¿Cuál es el equipo que yo necesito para colocar mi vía periférica? O sea, mi venoclisis, yo voy a necesitar, ¿qué cosa? Mi equipo. Puedo utilizar alita, puedo utilizar mi alita mariposa. Esto es lo que encontré en la web. O puedo usar mis catéter endovenoso, que no es otra cosa que una aguja, no, que es una cánula de plástico que tiene por dentro una guía, que viene a ser una especie de aguja, y con una seguridad en la punta al momento de retirarlo por completo, ¿ya? Eso es un catéter.
Voy a necesitar pues la solución que voy a administrar, mi equipo de venoclisis, esparadrapo, mi catéter endovenoso, AOCAT, mi gasa o mi algodón, mis guantes estériles, la medida que me corresponde para poder realizar el procedimiento de manera adecuada. Ya deben haber revisado también cómo es que se miden, ¿no? Las manos para su talla respectiva de guante. Para esta práctica los jueves, por favor, lleven su par de guantes en la talla que les corresponde para la práctica endovenosa, ¿sí? Entonces, existe el equipo de venoclisis y existe el equipo de Volutrol. La diferencia es que en el Volutrol yo voy a poder tener un volumen adecuado, no la totalidad del frasco, y aquí puedo yo administrar medicamentos que pueden ser diluidos y pasarlos en un número determinado, en un tiempo determinado, dependiendo de la medicación que le quiero dar al paciente. En este caso, estos normalmente son básicamente para poder pasar el volumen total de manera rápida, a manera de hidratación, etcétera. ¿Cuáles son las partes? Bueno, pues viene el punzón que va a conectarse con el frasco, puede ser la dextrosa al 5, el cloruro de sodio. Tiene una válvula de aire, tiene una cámara de plástico transparente que es la del goteo, y aquí es donde ustedes tienen que ver a qué goteo va a pasar toda la solución que ustedes están indicando. Tiene un conducto o una manguera, que es todo esto, una vía conductora, y una llave reguladora. Una llave reguladora con un rodillo que te abre o cierra el flujo de tu conducto. Y viene una goma en Y, que no es otra cosa para la administración a través de esta goma de medicamentos directos cuando necesitas realizarlo sin que lo diluyas en el frasco de solución que estás pasando. Y el adaptador que va conectado este adaptador a tu catéter endovenoso, ¿no? Esto además puede conectarse con una llave en T o una llave triple para poder abrir o cerrar y administrar el medicamento en algunos casos. En otros es suficiente a través de esta goma en Y. Esto es en equipo de venoclisis. También está el equipo de Volutrol. Entonces es similar. Tiene un punzón, tiene su válvula de aire, tiene una llave reguladora con rodillo, pero en este caso, esta llave reguladora con rodillo está entre el punzón que va unido al frasco y el Volutrol que viene a ser esta cámara o este cilindro de microgoteo, ¿no? Tiene una válvula de aire superior y luego tiene una salida con vía conductora con otra llave reguladora de rodillo y también tiene su goma de inyección en Y. ¿Ya? Esta cámara, también de plástico milimetrada, yo he visto de 100, ¿correcto? Esta estoy viendo que es casi de 200. Pero la función es poder tener acá un volumen específico donde se puede diluir medicación que va a pasar en un número determinado de tiempo y luego se puede continuar con el resto de la solución. Eso va a depender cuál sea la indicación que ustedes den, dependiendo de la terapéutica que vayan a administrar. Es muy diferente que ustedes indiquen, por ejemplo, medicación que puede ser para hidratación, medicación por infecciones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué catéter usar? O sea, ¿qué dispositivo endovenoso? Ya lo habíamos visto, al igual que las agujas, los catéteres endovenosos vienen con conos en colores diferentes, con una longitud y un calibre determinado, que se identifica por el color, y que recuerden que tiene un catéter, o sea, un tubo de plástico flexible y por dentro una guía que viene a ser de metal, que es una aguja, y
esta guía o aguja generalmente sobresale del tubo flexible o del catéter para la punción respectiva. Y luego de eso, una vez que ya se canalizó la vía, se va a retirar la guía y va a quedar solamente con la cánula de plástico o el tubo flexible dentro de la vena, que no lesiona, no es rígido, es flexible. El número de los catéteres pueden ser, por ejemplo, el de 22G, que es de color azul, este de acá, el de 20 que es rosa, el de 18 que es verde y el de 14 que es naranja. Una vez que esta parte de acá, que es la cámara donde observas si hay o no hay retorno sanguíneo, que está junto con la guía, se retiran, van a observar que en la punta hay un protector especial de esa guía para evitar el pinchazo. Otra forma de acceder a la vía endovenosa, o sea, de realizar la venopunción, es con lo que se llama scalp, alita mariposa o palomilla, dependiendo en dónde estén. Entonces, no es otra cosa que una aguja rígida de metal con unas alitas a manera de mariposa que se cogen cada uno por un lado y se dobla para poder sujetar y colocar esta agujita en la vena. Tiene este conducto también de plástico y este dispositivo para conectarlo a todo el equipo de venoclisis. En los scalp, este color también define el tipo de aguja que tiene. 16G es de color blanco, la 20 es de amarillo, la 23 es azul, la 25 es naranja, etcétera, ¿no? Entonces, tiene una aguja rígida, que es corta, tiene unas alas para sujetar la aguja al momento de introducirla en la vena y un tubo corto flexible de conexión. Esta es la conexión. Bien, entonces, ¿qué catéter elegir? Eso va a depender de qué tipo de fluido voy a administrar, qué medicamento pienso administrar, cuánto de volumen voy a administrar de ese medicamento, a qué velocidad de perfusión voy a administrar y cuál es el grosor de las venas que tengo en mi paciente, además de cuánto tiempo voy a estar administrando ese medicamento en mi paciente. Entonces, aquí va más o menos la respuesta de una de sus compañeras que preguntaba cada qué tiempo cambiar el catéter, ¿ya? Entonces, preparo mi equipo, que viene a ser, pues, tener mi bolsa de desperdicios para desechar todo lo que haya utilizado, mi riñonera para tener listas mis torundas con algodón, sin algodón, mi torniquete, mis catéteres endovenosos o mi Avocat, mis guantes limpios, mi cubrebocas, mi jeringa estéril, mi esparadrapo, mis soluciones salinas que voy a administrar, mi atril para colgar mis soluciones, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿cómo es el procedimiento? Idealmente, con la alita o con el catéter endovenoso, yo accedo a mi vena y luego este dispositivo va conectado a mi vía, ¿no? Esta es la foto como va a quedar finalmente. Preparas tu equipo que requieres para administrar tu medicación, o sea, juntas todo lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Tu equipo de venoclisis, tu dextrosa, tu catéter endovenoso, etcétera. Eliges la zona donde tengas mejor accesibilidad de vena. Vas a preparar tu venoclisis, o sea, tu equipo de venoclisis con tu dextrosa, colocas o cuelgas tu dextrosa en tu atril, colocas al paciente en tu posición cómoda, purgas tu equipo, que quiere decir que vas a abrir la llave para que corra por todo el conducto de tu venoclisis la solución que vas a administrar. Eliges la vena que vas a administrar, en este caso a nivel de antebrazo, colocas tu torniquete para que puedas cerrar acá el acceso y toda la sangre que está subiendo, que va en esta dirección, haga pues que por congestión la vena se ingurgite y puedas tú observar y canalizarla de manera más fácil. Limpias la zona donde vas a hacer tu venopunción
y vas a introducir tu aguja en la técnica endovenosa que ya hemos visto, ¿no? Fijas con esparadrapo y pasas tu medicación al goteo o microgoteo que requiere pasarse. So if you really want to get fit after 50, what's the first thing to do? Stop. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprende Enfermería. En el vídeo de hoy les vamos a enseñar a canalizar una vía periférica o venoclisis. Ahora, acá dice aprende enfermería, ¿por qué? Porque este es un procedimiento generalmente lo hace el personal de enfermería, pero ustedes tienen que saber cómo se hace, por qué motivo se hace, porque finalmente ustedes van a dar la indicación. Entonces, ustedes no pueden indicar o mandar algo que no saben cómo se realiza. Por ese motivo es que ustedes tienen que saber, y lo tienen que saber bien, y no solamente conocerlo de manera teórica, sino también lo tienen que realizar, lo tienen que practicar. Dependiendo de dónde estén ustedes, lo van a tener que realizar ustedes. Por ejemplo, la toma de muestra en pediatría, en Cayetano Heredia, lo hace el mismo pediatra o el residente de pediatría, no lo hace el personal de laboratorio. El personal de laboratorio toma las muestras de los adultos, pero de niños lo toma el mismo pediatra o el mismo residente de pediatría. Toma de muestra, los procedimientos, como punción lumbar, por ejemplo, lo hace también pediatría, o sea, lo hace el médico, no necesariamente lo va a hacer el especialista que vendría a ser el neuropediatra, por ejemplo, ¿no? O en el caso de adultos, que quien hace la punción lumbar es el anestesiólogo, ¿no? Pero son procedimientos que sí o sí lo tienen que saber ustedes, como parte de su cultura general y como requisito para saber qué cosa es lo que ustedes están pidiendo. O sea, no pueden pedir algo que no saben cómo se realiza. Es una técnica muy sencilla que consiste en poner un catéter en el interior de la vena del paciente para poder infundirle fluidoterapia o fluidos, como puede ser suero fisiológico, o administrarle medicamentos de vía intravenosa. En este vídeo vamos a enseñaros cómo proceder con la técnica, cómo poner un suero a la llave de 3 pasos, tirar la vía, cómo sacar sangre a través de esa vía intravenosa, porque también sirve para sacar sangre, y también cómo retirar la vía a un paciente una vez que ha cumplido su función. Antes de nada voy a enseñar los materiales que se van a utilizar y los distintos tipos de catéter o abocar, que son estas agujitas de aquí, que se utilizan para ello. Vamos con el vídeo. Bien, para esta técnica vamos a usar los siguientes materiales. Una ligadura, un apósito para fijar la vía, jeringas recargadas con suero fisiológico, los abocar, que son las agujas que se utilizan para las vías. Hay distintos tamaños y calibres, ahora explicaremos cómo se miden, jeringuillas y también una llave de 3 pasos, gasitas impregnadas en alcohol y un sistema de suero. Abocar podemos encontrar de distintos tamaños y calibres, ¿de acuerdo? Si vemos detrás del abocar, vemos que tiene un número. Este, por ejemplo, es el 22G. Este otro de color rosa es el 20G. Tenéis que tener en cuenta que si este número es mayor, el abocar será más pequeño. A medida que este número sea menor, será aún más grande. Es decir, este rosita de aquí es un 20G y este azul es un 22. Entonces, este rosa es más grande que este. Ahora vemos la diferencia. Aquí se aprecia mejor la diferencia de tamaño de los dos abocar. Este sería un 22, más pequeño, y este sería el 20. ¿De acuerdo? También se puede diferenciar por el color, pero eso ya depende de la marca. Esa característica es similar a la de las agujas, ¿no? Donde la aguja 18, por ejemplo, 18, que es menor en su número, es la más grande y más gruesa. A diferencia de la 25, que es más pequeña, pero el número es mayor, ¿no? Así que os explico cómo están formados los abocados. Los abocados están formados por dos partes principalmente. Una que es el catéter y otra que es la guía o la aguja, ¿vale? Que ayuda a introducir el catéter en la vena.
se dice o se llama catéter endovenoso porque el catéter no es otra cosa que el conducto o el tubo de plástico flexible que va dentro de la vena. Correcto, por eso es catéter. Y la guía, que viene a ser una aguja rígida de acero, es la que va por dentro. Y vemos que esta parte de aquí, la que se introduce en la vena, se pincha y luego cuando se introduzca en la vena, como vamos a ver luego en la técnica, este depósito de aquí o esta cámara se llenará de sangre para indicar que está en vena. Pues lo que tenemos que hacer entonces es echar o desplazar el catéter por dentro de la vena mientras retiramos la aguja. Una vez retirada, vemos que la aguja tiene una protección para que no nos pinchemos. Y el catéter de plástico se quedará dentro de la vena. El catéter es flexible, como podéis ver. Ahora vamos a proceder a purgar la llave de 3 pasos. Vamos a abrir por un extremo. Hacemos la jeringa que tiene suero fisiológico y simplemente introducimos para que se llene todo de suero. Bueno, ahora vamos a proceder a realizar una vía intravenosa. Lo primero que tenemos que hacer es poner la ligadura. Una vez puesta, tenemos que mirar las venas que tiene el paciente que sean buenas. Esta, por ejemplo, tiene un buen recorrido y un buen calibre. Y sobre todo no es tortuosa. Deben evitar estar colocando las vías en venas tortuosas porque muchas veces lesionan la vena y pueden presentar complicaciones, como vamos a ver después del video. Limpiamos. Y procedemos a poner la vía. Tenemos que asegurarnos que el bisel de la aguja esté hacia abajo. Para canalizar la vena hay que... Ahí se equivocó, el bisel es hacia arriba, no hacia abajo. fijarlo. Se fija tirando un poquito de la piel hacia ti. Se estira la piel porque algunas veces cuando tú intentas hacer la punción, la vena corre. Entonces, al momento en que tú estiras la piel, como que fijas la vena y al momento de la punción ya no se te corre, no se te va. Pinchamos un poquito más abajo y introducimos. Una vez dentro, vemos que refluye la sangre y cada vez que vamos introduciendo el catéter, se va sacando la vía. Tenemos que buscar el punto donde presionar para que no nos salga sangre y sacamos con cuidado. Quitamos la vía. Y comprobamos que estamos en vena. ¿Cómo comprobamos? Metiendo un poquito de suero. Si no nos sale un abón, es que estamos en vena. Ahora vamos a fijar la vía. Estos apósitos son transparentes y vienen muy bien para ver el punto de punción en pacientes que van a tener la vía demasiado tiempo. Como nombre comercial, si no me equivoco, es Tegader. Y efectivamente sirve para ver de que la zona de venopunción no esté infiltrada, no se esté movido, etc. Pero tienen costo y no todas las instituciones lo tienen. Salud tiene en algunos hospitales, no en todos. MINSA no los tiene, por tanto, la fijación de tu catéter endovenoso va a ser siempre con tu esparadrapo clásico, ¿no?
Una vez puesta la vía, ya podemos ponerle al paciente el tratamiento que requiera. Nosotros lo que tenemos aquí es un suerecito ya purgado y simplemente lo que tendríamos que hacer es, en la llave de 3 pasos, elegir una entrada por la que vaya a entrar el suero y abrimos asegurándonos de que esté cerrada por donde hemos abierto para que no se escape nada. Ponemos en contacto el suero con la vía y abrimos. Ahora mismo estaría entrando el suero en vena y si cerramos, pues no. ¿Qué pasa si queremos sacarle sangre a un paciente que tiene puesta una vía intravenosa? Pues lo primero que tenemos que hacer es desechar al menos entre 5 y 10 mililitros de la sangre que corre por esa vía. Entonces abrimos la zona de la llave de 3 pasos que quede libre, cogemos una jeringa y abrimos para sacar X cantidad que no nos vaya a servir. Cerramos y ya cogemos con la jeringa definitiva para analizar esta sangre en laboratorio. Ahora vamos a retirarle la vía al paciente. Lo primero que vemos es que tenemos un suero, que no se nos olvide cerrar el suero y vamos a quitárselo. Ahora procedemos a quitar el esparadrapo o el apósito que la persona tenga y con una gasita limpia tenemos que hacer presión. Tiramos y por lo menos tenemos que quedarnos entre 5 y 10 minutos para que este paciente no se dé cosa. Bueno, ¿y qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Habéis aprendido mucho? Bien, entonces ese es el procedimiento de la colocación de venoclisis y lógicamente, si yo no realizo adecuadamente mi procedimiento donde yo voy a introducir con el ángulo adecuado mi catéter endovenoso y no retiro de manera adecuada mi guía mientras voy introduciendo lentamente mi catéter hasta fijarlo adecuadamente, entonces yo puedo tener complicaciones como una infiltración momento de la administración, o puedo tener diferentes grados de flebitis, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, ¿no? O puedo presentar también hematomas, o sea, se rompe la vena, se extravasa la sangre y se forman unos hematomas o unas manchas oscuras en toda la parte de la zona de la punción. Bien. Ahora, esto es solamente para conocimiento general, que hay una escala de valoración de flebitis. Estos son los criterios con los grados, ¿no? Y bueno, eso era con respecto a la administración de medicamentos endovenosos o venoclisis. Muy bien. ¿Preguntas o dudas? Doctor, una consulta. ¿El catéter también se puede aplicar en otras partes en las venas de alto calibre? Sí, pero existen otro tipo de catéteres especiales cuando tú quieres utilizar, por ejemplo, acceso venoso central, ¿no? Estos son para vía periférica, los que han visto, tanto en la foto, los catéteres de colorcitos, y hay otros catéteres similares, pero con otras características cuando es vía central, ¿no? Recuerda, acceso venoso periférico tiene
tu alita mariposa o tu catéter endovenoso para vía periférica, y cuando es catéter para vía acceso venoso central es otro tipo de dispositivo, o sea, son catéteres intravenosos centrales. Por ejemplo, el PIC, ¿no? Que es un catéter central para administración también de medicamentos así de bastante infusión y que pueden ser irritantes, o algunos tipos de medicamentos tipo oncológicos, ¿no? Medicación oncológica, por ejemplo. Así es. Por falla mi señal. Ya. ¿Alguna otra pregunta o duda? Doctor, Sí, dime, Seila. ¿y cómo se logra, en el caso de la vía central, dado que es bastante riesgoso, justamente por las complicaciones de las embolias pulmonares, cómo evita que por nada del mundo pase algo de aire? Ok, como les dije a ustedes, o en la práctica, no recuerdo a qué grupo, el volumen de aire que tiene que administrarse para poder producir una embolia gaseosa, por ejemplo, tiene que ser bastante grande, y tendríamos que considerar dónde es que se puede producir la embolia gaseosa. Normalmente van a ser en vasos de pequeño calibre, y el volumen tendría que ser entre 10 y 20 cc de aire para poder considerar pues que se puede hacer una embolia importante, ¿no? Que produzca un daño. Las otras pueden absorberse, las burbujitas pueden absorberse, no te van a producir pues una embolia importante, ¿no? Así es. Ahora, ¿cómo prevenirlas? Pues con el procedimiento adecuado, la técnica adecuada, y para eso se necesita práctica. Cuando se acceden a vía venosa central, normalmente ese procedimiento lo realizan los que están en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y lógicamente ellos ya tienen práctica y saben la técnica, además de sus referencias anatómicas, para poder canalizar y acceder a vías centrales. ¿Algo más? Muy bien, chicos. Entonces quedamos hasta ahí por la clase de hoy, y no se olviden sus guantes para la siguiente. Dime, Alex. El Ok, Volutrol, Daniel. Dime, Alex. el Volutrol puede ser el mismo uso con el equipo de venoclisis o son para diferentes usos. No lo entendí bien. No, es para diferente uso. O sea, el equipo de venoclisis puedes utilizarlo para poder pasar volúmenes directos, hidratación, pasarle sea dextrosa, solución salina, etcétera. Cuando utilizas el Volutrol es porque tú, además del tipo de goteo que tú requieres pasar, el Volutrol lo que te da es un volumen específico donde tú puedes diluir medicamentos y pasarlo solamente en esa cantidad del Volutrol, que normalmente va de 100 cc por vez, ¿no? O sea, vas soltando el volumen, vas combinando o diluyendo el medicamento en ese Volutrol y lo pasas en un determinado tiempo. De esa manera no estás diluyendo tú el medicamento en 1 litro de solución, sino solamente en 100, ¿entiendes? Si tú tuvieras un frasco con un equipo de venoclisis, no podrías pasar un medicamento que requiere dilución en 100 o en 50 mililitros. Pero el Volutrol sí te favorece para esa administración. Quiere decir, si por ejemplo tú tienes un medicamento que tienes que diluirlo en 50 centímetros cúbicos, tú tendrías que eliminar todo tu frasco de solución de 1 litro hasta 50 para inyectarlo en tu frasco, y a través de tu equipo de venoclisis pasarlo esa dilución completa. Te evitas todo ese mal procedimiento cuando tú tienes un equipo de Volutrol. Eso quiere decir que en el equipo de Volutrol solamente llenas 50 cc, ahí diluyes tu medicamento, sea antibiótico, lo que fuera, y lo pasas,
a través de un goteo determinado en tiempo determinado, y una vez que terminas ese pasaje, tú puedes volver a cargar soltando la llave que está entre tu frasco de litro y tu Volutrol para poder diluir más medicamento u otro tipo de medicamento. Para eso te sirve, es una ayuda. ¿Alguna otra pregunta más? Ok, muy bien. Muy bien, entonces vamos a quedar por ahora en esta clase, eso sería todo, y ya nos estamos viendo en la práctica del día jueves, los que tengan conmigo, ¿sí? Buenas noches con todos, descansen, y los que tengan que estudiar, sigan estudiando. Saludos. Saludos, doctor, gracias. Buenas noches, doctor. Chao, chao. Sí, dime. Doctor, gracias. Cuídense, cuídense. Chao.